Página 1. Ajo. El remedio natural por excelencia, por Fuller y Blackwood, 1991. Capítulo 1. Presentación del ajo. La relación del hombre con el ajo es extremadamente antigua. Su bulbo es penetrante, energizante y fácil de almacenar, lo que habría tenido un atractivo inmediato como alimento. Luego, mediante prueba y error, por inspiración o por accidente, el hombre habría descubierto su poder para sanar infecciones y curar enfermedades. Bien pudo haber sido uno de sus primeros remedios. ¿Pudo haberse descubierto de esta manera? La lluvia golpeaba la yurta, haciendo que los lados de fieltro colgaran pesadamente. El sonido del agua llegaba también desde lejos, mientras las nieves se derretían y los torrentes bajaban por las laderas de las montañas. El hombre estaba sentado dentro, con su esposa y su pequeño hijo. Al día siguiente, el hombre comenzó a temblar y su cuerpo le dolía. Yacía indefenso, consumido por el dolor. Se volvió febril, y su alma se desprendió de él, saliendo por la abertura del humo y alejándose sobre el terreno elevado cubierto de rocas. Una demoniza lo perseguía. Tenía un solo ojo y un solo oído, y su cabello era como las ramas de los arbustos espinosos. Su cabello estaba salpicado de sangre. La mujer fue al Cam, el hombre sabio. «Devuelve su alma», suplicó. Él golpeó su tambor y cantó canciones espirituales para poder entrar en la tierra de las sombras. Montó el ave de cuello largo hasta la puerta de la tierra de los muertos, hasta la entrada del reino de Erlik. La demonisa estaba forcejeando con el alma del hombre, tratando de arrastrarlo hacia adentro. Junto a la puerta crecía una planta. Sus hojas eran largas y afiladas, sus flores, púrpuras, y su cabeza redonda crecía bajo la tierra. El Cam se maravilló de la planta, pero reconoció su poder. La arrancó, rompió 3 piezas de la cabeza y las lanzó al cielo. Allí quedaron suspendidas como lunas crecientes. Hicieron un fuerte sonido en el cielo, como gons, y distrajeron la atención de la demonisa. El Cam la había engañado. Levantó al hombre sobre el lomo del ave. El regreso fue arduo. Al cruzar el desierto rojo, se cansaron. Al cruzar la montaña de hierro, cayeron a tierra. Quedaron atrapados en un paso estrecho, sin salida. Entonces el Cam tomó más piezas de la planta y se las dio al ave. Su fuerza revivió y volaron de regreso a casa. El hombre aún yacía con fiebre, pero su alma había vuelto a él. El Cam salió a buscar la planta que había visto en su visión. La llevó a la mujer. «Rompe y remuele las piezas de la cabeza y ponlas en una sopa para tu esposo». Ella trituró los dientes y su olor llenó la yurta. El hombre sudó más, pero la fiebre lo abandonó. Entonces la gente de esa tribu recogió la planta y más tarde la cultivaron ellos mismos. Descubrieron que era buena para comer y útil contra muchas enfermedades. Todas las tribus la llevaron consigo en sus viajes, para obtener fuerza y sanación. ¿Podría haber alguna verdad en este relato mongol sobre los orígenes del ajo como planta medicinal? Existen muchas leyendas de descubrimientos similares inspirados en sueños, del ginseng, por ejemplo, y de la coca. Además, hemos tratado de darle el sabor del chamanismo centroasiático porque es de esa región de donde los botánicos creen que proviene el ajo. El área en cuestión se encuentra al norte de Afganistán y al noroeste del Tíbet, en la confluencia de las fronteras meridionales de Rusia y las occidentales de China. Siempre ha sido un cruce de caminos de la humanidad. Los hunos y los conquistadores mongoles pasaron por allí. Alejandro Magno atravesó esa ruta hacia la India. Entre los muchos exploradores de esa región estuvieron los botánicos rusos Alexis y Olga Fedchenko, quienes descubrieron numerosos ejemplares de plantas del grupo botánico al que pertenece el ajo, el género Allium. La mayoría se hallaron creciendo en las estrechas gargantas que dan acceso a las grandes cordilleras. Una, llamada Allium longicuspis, tenía, en casi todos los aspectos, la misma apariencia que el ajo que conocemos. Aquí, y en ningún otro lugar del mundo, crecía el ajo en estado originalmente silvestre. Desde aquí, el hombre lo recogió y lo cultivó, y desde aquí se difundió por todo el mundo. Puede parecer extraño conectar el ajo con las montañas de Asia Central en lugar de con las soleadas costas del Mediterráneo, pero en realidad se adapta extremadamente bien a diferentes climas y crecerá en la mayoría de las regiones del mundo, excepto en el Ártico y las selvas ecuatoriales húmedas. Siempre ha sido parte de la vida en esas altas regiones.
Los hombres de caravanas mastican dientes de ajo como antídoto contra el mal de altura y, en el Tíbet, se fermenta con mantequilla y grano para producir un medicamento de uso general. En clima frío, fortalece el corazón del viajero. En su libro Ig Tartari, Oben Latimore ofrece la siguiente descripción de la tienda de vinagre de Chan en Kucheense, Zungaria, que visitó en el invierno de 1927. Es una escena que debió permanecer inalterada durante siglos. Los términos diarios incluían 2 comidas completas, con saochu, licor destilado de grano, gratuito. Los dueños de camellos y los arrieros comían juntos en mesas de 4 en la enorme cocina, en un ambiente cálido y húmedo de hombres humeantes, calentados por hornos rugientes. De las vigas ennegrecidas por el humo, que brillaban como esmalte oscuro en la penumbra, colgaban ristras de ajo, y los cocineros respiraban igualdad, fraternidad y ajo mientras corrían de mesa en mesa con nuevas bandejas de chiaotze cargados de ajo, empanadillas de carne al vapor, y platillos de cordero asado en rodajas y cebollas fritas, platos de salsa y vinagre, y pilas de bollos inflados al vapor. Además, por alguna coincidencia de la historia, algún giro del destino, el ajo tiene una doble conexión con el Turquestán oriental de finales del siglo XIX. En 1890, el teniente Bauer, un joven oficial del ejército indio, viajaba por esa región. Fue abordado por un turqui que le ofreció venderle un antiguo manuscrito compuesto de hojas de corteza de abedul inscritas en sánscrito. Lo había encontrado sellado dentro de un montículo desmoronado de ladrillo y madera, cerca de una extensa serie de viviendas en cuevas excavadas en la ladera de una colina cercana. Cuando este texto, ahora conocido como el manuscrito Bauer, fue llevado a Calcuta, causó cierta sensación. Se descubrió que era un tratado médico copiado entre el año 350 y 375 después de Cristo, y por lo tanto el manuscrito en sánscrito más antiguo existente. Proporciona una maravillosa introducción al saber sobre el ajo. Comienza con una descripción de la montaña sagrada donde crecen las plantas curativas. En tus hermosos bosques, resonando con las voces de diversas aves, las plantas medicinales brillan de noche como fuegos sacrificiales. Comentario. El manuscrito Bauer es uno de los textos médicos más antiguos de la India, escrito en sánscrito sobre corteza de abedul entre los siglos IV y V después de Cristo, y descubierto en Asia Central, región de Kucha, actual Xinjiang, China. Hoy se conserva en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Datos clave del manuscrito Bauer. Fecha y contexto. Se data entre el siglo V y V después de Cristo, en la era Gupta. Lugar de hallazgo, cerca de Kucha, en Xinjiang, China, dentro de un antiguo stupa budista. Material, escrito en corteza de abedul, en sánscrito híbrido budista, con escritura brahmi tardía, Gupta script. Contenido. Consta de 7 tratados fragmentarios. 3 sobre medicina ayurvédica, incluyendo el Navanitaka, uno de los textos médicos más antiguos. 2 sobre adivinación con dados. 2 sobre encantamientos contra mordeduras de serpiente. Importancia médica. El manuscrito contiene uno de los primeros tratados de medicina india que se conservan, anterior incluso a compilaciones como las de Charaka y Susruta. Entre sus descripciones destaca el uso del ajo como remedio universal, con una lista extensa de enfermedades que supuestamente curaba, desde problemas digestivos hasta lepra y epilepsia. Refleja la visión del ajo como planta sagrada y medicinal, asociada tanto a rituales como a festivales. Relevancia cultural. El manuscrito muestra cómo la medicina india se difundió hacia Asia Central, en un cruce de culturas entre India, China y el mundo greco-budista. Es testimonio de la interconexión de rutas comerciales y espirituales, ruta de la seda, donde textos médicos viajaban junto con mercancías y religiones. La historia del ajo en este manuscrito conecta mito, medicina y práctica cotidiana, reforzando su papel como cura todo en la tradición antigua. Consideraciones. Aunque el manuscrito atribuye al ajo propiedades casi milagrosas, la ciencia moderna reconoce que muchas de ellas se deben a sus compuestos de azufre, alicina, etc., con efectos antimicrobianos y cardiovasculares, pero no todas las curaciones mencionadas son verificables. Su valor principal hoy es histórico y cultural, como testimonio de la medicina ayurvédica temprana y de la transmisión de saberes en Asia. El autor escribe: en esa montaña, que es, por sus dones, benefactora de todas las criaturas, habitan los sabios de mente iluminada. Estos recorren el campo en compañía unos de otros,
indagando en los sabores, propiedades, formas, poderes y nombres de todas las plantas medicinales. Habiendo observado una planta con hojas azul oscuro como el zafiro y con bulbos blancos como el jazmín, el cristal, el loto blanco, los rayos de luna o la concha, y habiendo sido atraído por ella, sus rutas se acercó al sabio Kasiraja para preguntarle qué podía hacer. Kasiraja entonces cuenta la historia india del origen del ajo. Comienza con las legendarias luchas entre los devas, dioses de dulzura y luz, y los asuras, demonios traviesos. En un periodo temprano, devas y asuras hicieron una tregua y juntos batieron las aguas del gran océano. De esa agitación surgieron el sol y la luna, y también el amrita, el elixir de la inmortalidad. Rau, rey de los asuras, se llevó el vaso de cristal que contenía el elixir. El dios Vishnu lo persiguió y le cortó la cabeza. Pero de su garganta, que había bebido el elixir, cayeron gotas al suelo, de ellas brotó el ajo. Otras culturas tienen leyendas similares. Existe una historia musulmana que dice que, cuando Satanás salió del jardín del Edén, el ajo apareció en el suelo donde descansó su pie izquierdo y la cebolla donde descansó el derecho. En efecto, hay algo celestial y también demoníaco en el ajo. Da a la comida un sabor divino, posee poderes curativos. Por otro lado, siempre ha habido personas que encuentran su olor y sabor penetrante insoportable. Su misma infernalidad es la fuente de su fuerza. Como veremos, son los compuestos de azufre los que le dan su pungencia y sus propiedades curativas activas. Necesita su poder demoníaco. El manuscrito Bauer decía que el ajo cura una larga lista de enfermedades. Delgadez, debilidad de la digestión, abatimiento, tos, resfriados en la cabeza, inflamación de la piel, hemorroides, hinchazón del abdomen, agrandamiento del vaso, indigestión, dolores abdominales agudos, estreñimiento doloroso, exceso de orina, sangrado menstrual excesivo, lombrices, reumatismo, tisis, lepra, epilepsia y parálisis. Es una lista asombrosa, no es de extrañar que el ajo fuera llamado un cura-todo. Sin embargo, donde quiera y cuando quiera que se mire, se encuentran afirmaciones muy similares. Con algunas excepciones, creemos que pueden justificarse con la evidencia que presentamos en este libro. El manuscrito Bauer describe al ajo como portador de alegría y placer además de salud. El Festival del Ajo se celebraba cuando llegaba el invierno y hacía demasiado frío para fiestas nocturnas en las azoteas. Entonces, en las azoteas, portales y ventanas superiores, debían exhibirse guirnaldas de ajo ricamente dispuestas, y en el mismo suelo debía realizarse la ceremonia de adoración. También debía hacerse que los miembros del hogar llevaran coronas de ajo. Esta era la manera de observar el festival, instituido para el pueblo y conocido con el nombre de Svalpovama, el incomparable. Este pasaje es fascinante porque combina medicina antigua, ritual festivo y simbolismo cultural. El ajo aparece no solo como remedio universal, sino también como objeto de celebración y protección ritual. Resumen del capítulo 1. Orígenes míticos y chamánicos. En Asia Central, un relato describe cómo un chamán, salva el alma de un hombre enfermo gracias a una planta de bulbo redondo y olor penetrante, el ajo. El ajo aparece como remedio contra la fiebre y símbolo de fuerza, adoptado por las tribus como alimento y medicina en sus viajes. Este mito conecta el ajo con la tradición chamánica y con la idea de que las plantas medicinales fueron descubiertas por visiones o revelaciones espirituales. Botánica y geografía. Los botánicos rusos Alexis y Olga Fedchenko identificaron especies silvestres del género Ayum en las gargantas montañosas de Asia Central, especialmente Ayum longicuspis, muy similar al ajo actual. Desde esa región, entre Afganistán, Tíbet, Rusia y China, el ajo se difundió por el mundo, mostrando su capacidad de adaptación a casi todos los climas excepto el Ártico y las selvas húmedas. Usos tradicionales en Asia. En caravanas y en el Tíbet, se mastican dientes de ajo contra el mal de altura o se fermenta con mantequilla y grano como medicina general. El ajo se convierte en un compañero inseparable del viajero, fortaleciendo el corazón en climas fríos. Relatos culturales y religiosos. En la India, el manuscrito Bauer, siglo IV después de Cristo, cuenta que el ajo nació de las gotas del elixir de inmortalidad que cayeron de la garganta del demonio Rau, decapitado por Vishnu. En la tradición musulmana, el ajo brotó donde Satanás apoyó su pie izquierdo al salir del Edén, mientras la cebolla surgió bajo el derecho.
Estas leyendas muestran la doble naturaleza del ajo, celestial y demoníaca, divino y a la vez infernal. El manuscrito Bauer y la medicina antigua. El texto enumera una lista sorprendente de enfermedades que el ajo supuestamente cura, desde tos, indigestión y reumatismo hasta lepra, epilepsia y parálisis. Se lo consideraba un cura-todo y también un portador de alegría y placer. Describe incluso un festival del ajo, Svalpovama, el incomparable, donde se colgaban guirnaldas de ajo en casas y se usaban coronas de ajo como protección y celebración en invierno. Simbolismo y química. El ajo es visto como alimento divino y medicina poderosa, pero también como algo infernal por su olor fuerte. Esa dualidad se explica en términos modernos. Los compuestos de azufre que le dan su pungencia son también los responsables de sus propiedades curativas. Conclusión. El conjunto de textos traza un arco cultural y científico. El ajo nace en la mitología como planta revelada por dioses y demonios. Se consolida en la práctica chamánica y en la medicina antigua como remedio universal. Se confirma en la botánica moderna como especie originaria de Asia Central, difundida globalmente. Y se celebra en rituales festivos como símbolo de salud, protección y fuerza. En suma, el ajo es presentado como un puente entre mito y ciencia, entre lo sagrado y lo cotidiano, un alimento que encarna tanto poder curativo como carga simbólica. Página 6.